yo trabajo en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid desde hace 23 años y mi centro, foco de trabajo, de investigación y docencia fundamentalmente es lo que tiene que ver con temas de carácter ignaciano, la historia, la espiritualidad, la teología de los primeros jesuitas, de Ignacio de Loyola, y en eso ocupo y me ocupo. Nunca pensé en poder dedicarme a la pedagogía. Esto no es pedagogía, más bien, como ven ahí, es educación. Me parece un término como un poquito más amplio que la pedagogía, y esto surgió porque una vez desde una plataforma apostólica que llamamos allí en España, un grupo de colegios de una misma área o zona, una preciosa tierra que algunos de ustedes conocen, que se llama Asturias, pues allí me pidió el coordinador de los colegios si podríamos pensar en algo que pudiera poner en conexión la espiritualidad con la pedagogía o la educación. De tal forma que en todos estos temas que actualmente estamos viendo relacionados con identidad y misión, pues ayudar al claustro docente y al personal que trabaja en los colegios pues a encontrar un poquito más el sentido, el significado, la identidad, el soplo, el carisma, el espíritu de lo que es lo ignaciano. Como yo veo que aquí también son lo que se dedique, levanten la mano por favor los que se dedican directa o indirectamente a temas educativos. Bueno, pues veo que todos. Bueno, entonces evidentemente ante profesionales de la educación yo no vengo aquí a darles una clase de educación, porque de eso saben ustedes más que yo, de educación, de pedagogía y también de didáctica, ¿no? Yo creo que lo que se trataría en esta tarde es de vincular la experiencia espiritual que muchas veces acontece en las casas de retiro, casas de ejercicios espirituales, en una experiencia de silencio, vincularla con la experiencia pedagógica que normalmente acontece en un centro educativo. Normalmente estas dos experiencias están separadas en el tiempo y en el espacio. Son espacios diferentes y son momentos y lugares diferentes. Y no puede ser, si esto se da mucho, lo que vivimos, entonces podemos incurrir en algún tipo de esquizofrenia profesional, laboral. Entonces aquí el tema es cómo poder integrar en la medida de lo posible y meter en el mismo track, en el mismo camino, la espiritualidad y la educación, respetando cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece la palabra inspiración. A mí me pareció la más acertada, porque si algo puede ofrecer la espiritualidad, que es el término latino del griego neuma, que significa soplo, aliento, vida, si algo puede ofrecer la espiritualidad es inspiración. La espiritualidad no tiene vocación de imposición, para eso está a lo mejor el derecho, que impone unas normas, tampoco es diferente de la dogmática, que pone una clarificación muy clara sobre las verdades teológicas, ¿no? La espiritualidad lo que puede ofrecer es espíritu, es neuma, es inspiración. Por eso el título, entonces, la inspiración de la educación ignaciana. Es decir, que cuando entramos en un aula, y yo creo que toda la parte técnica, profesional, curricular, de objetivos primarios, secundarios, de motivaciones, de asignaturas, de créditos, de secuenciaciones, de metodologías, de modos de evaluación, todo eso está muy tecnificado y profesionalizado. También está muy profesionalizado cada vez más la formación de los docentes. Eso está cada vez, vienen jóvenes cada vez más preparados, con másteres, con cursos de especialización, con seminarios. La tercera pata o columna requerida para el profesor que queremos tener en nuestras instituciones jesuíticas, profesores ignacianos, la tercera de las patas es la que por lo menos en mi país detectamos que está más carente de formación y de acuerdo. Me encuentro con profesores, pues ciertamente, ves que tienes profesores muy bien preparados en lo profesional, pero cuando preguntas un poquito y tanteas acerca de sus motivaciones del trabajo, acerca de su conocimiento de la espiritualidad ignaciana, acerca de su experiencia de Dios y su interpretación en clave religiosa ignaciana, pues ahí hay un déficit muy, muy grande. ¿En qué estamos trabajando entonces? En despertar la inspiración para una educación ignaciana que pueda ayudar más a nuestros alumnos, que de eso se trata.
en un país pequeñito comparado con Argentina, como es España, la Compañía de Jesús lidera 67 colegios, 67 obras educativas, es muchísimo el personal, el presupuesto, el esfuerzo, y entonces, bueno, pues vemos que es necesario ofrecer la inspiración de la educación ignaciana. ¿De acuerdo? Ahora me voy a levantar, porque si no me levanto no veo lo que les estoy contando, así que con su permiso me levanto. Entonces, dicho esto, algunas disposiciones que podamos hacer así básicas para el comienzo, ¿no? Efetá. Efetá es la palabra que Jesús le dijo cuando curó a un sordomudo, ¿no? Le tocó los oídos. Efetá es lo que el sacerdote, cuando bautiza a un niño, le toca el oído y le dice, ábrete. Ábrete el oído, no para que el tímpano capte mejor las ondas, sino es el tímpano del sentido de la vida. Le decimos al niño pequeño o a la niñita cuando la bautizamos, que tus oídos se abran a escuchar la palabra de Dios en tu vida y que tu vida a través del sentido metafórico del oído pues pueda tener un nuevo sentido. Bien, esto es el efetá, que es el abrirse a la posibilidad de que nuestro trabajo como educadores puede tener un sentido trascendente, puede tener un horizonte de interpretación que a lo mejor se nos escapa, ¿no? Y entonces cuando te encuentras con gente pues que a lo mejor es más agnóstica, menos receptiva, pues es una invitación a decir, bueno, vamos a abrirnos. ¿Qué pasa si abrimos nuestro oído a que nuestra vida realmente pueda estar inspirada por un sentido trascendente que a lo mejor ahora ni siquiera sospechamos, ¿no? Y es a eso a lo que vamos. La espiritualidad como fuente de sentido, la espiritualidad como un horizonte que lo que busca es ofrecer una clave de interpretación de todo aquello que nos pueda pasar en nuestra vida, en este caso, pues como educadores, ¿no? Decía Agustín, el libro que publicamos hace unos meses se llama así, Educar lo invisible, porque precisamente la clave del sentido pues no adquiere un reflejo o una objetivación en unas actas, en unos documentos, en unos exámenes verificables, sino que la espiritualidad es invisible. Está ahí entre los pasillos, entre las aulas, en las reuniones, entre los documentos, pero no se la ve. No se la ve. Ahora sí se la puede captar, ¿no? Depende un poquito de la formación que vayamos teniendo, ¿no? ¿Y qué es lo invisible? Bueno, pues para nosotros todos estos aprendizajes de la espiritualidad y de lo invisible van a estar inspirados fundamentalmente en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, donde no solamente, pero de una forma bastante clara, la espiritualidad ignaciana toma cuerpo, ¿no? En el manualito, en los ejercicios que muchos de vosotros conoceréis y ojalá también pues hayáis practicado, ¿no? Bueno, pues hacia esto vamos, a abrir el corazón, los oídos, el ser, ¿no? Para adentrarnos en una cuestión del sentido, que es lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y por tanto nos aproximaremos sobre todo a los ejercicios espirituales para ver qué es lo que los ejercicios pueden aportarnos como educadores, sin que por ello nos exija tener que rezar más ni dedicarnos a la contemplación, como veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quiere ser esta sesión u otras parecidas, ¿no? No se trata de convertir el centro educativo en una casa de retiro. No somos más espiritualmente ignacianos, ni un centro educativo tiene mayor identidad ignaciana porque los niños en el aula recen más, no va por ahí, ni tengan más prácticas de devoción, ni los llevemos más horas a la capilla, ¿no? El colegio es un colegio, los niñitos tienen que recibir tantas horas de matemáticas, de lengua, de física, de literatura, de lo que haga falta, y sin embargo puede haber subyacente una identidad ignaciana muy profunda. Depende de desde dónde, cómo y para qué, la fuente, el método y el fin, todas estas cosas que se imparten, pues cómo se hagan, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata por una parte de eso y tampoco se trata de tener que llenar de más devociones o más prácticas la actividad diaria en el colegio, porque es Cuaresma, porque es Adviento, porque es el mes de María. Hombre, el servicio de pastoral y los encargados tendrán que cuidar de que eso esté presente, pero esta integración de espiritualidad y de educación no va por ahí. No es una apología de la expresión religiosa que tengamos que poner más prácticas y más horas en este tema, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría, no?
de intentar descubrir cómo la espiritualidad ignaciana puede inspirar procesos educativos de desarrollo humano y espiritual que ayuden a nuestros alumnos a crecer, ¿no? Integrando todo el mundo espiritual, pues si queréis, en lo que es el currículum de cada grado, ¿no? En las materias y en los contenidos de cada uno de los grados. Bien, nuestro punto de inspiración pues es Ignacio de Loyola. Primero él tuvo una experiencia, su experiencia personal, el relato de una experiencia, donde él sí que dice en la autobiografía alguna alusión, ¿no? Alguna alusión a esta metáfora de Dios como maestro, ¿no? Y después en los ejercicios espirituales, lo que primero Ignacio vivió y relató en su autobiografía, después lo plasma de una forma más sistemática, un modo y orden, un método para todo aquel que quiera pasar por una experiencia parecida a la suya, ¿de acuerdo? Entonces, con la vida de Ignacio y con la experiencia que él nos muestra, entonces podemos acercarnos a esto. Los múltiples tesis de grado, tesinas, tesis doctorales que trabajan la pedagogía y la espiritualidad ignaciana, pues tienen siempre como base este parrafito de la autobiografía. Se ha pasado a este. Es la autobiografía, el párrafito número 27, ¿no? Que es una alusión muy clara, ¿no? Que dice Ignacio que en su proceso espiritual Dios le trataba como un maestro de escuela suele tratar a un niño. Bueno, esta frase nos ha servido mucho a los estudiosos, investigadores, profesores, para ver cómo la pedagogía que Dios fue siguiendo con Ignacio puede orientar, puede inspirar toda la reflexión en torno a los centros educativos y la pedagogía en la Compañía de Jesús. Documentos como el Paradigma Pedagógico Ignaciano, los centros y los colegios de hoy en nuestro mundo, todas las claves que ha habido en torno a la reflexión pedagógica se pueden inspirar en esta frase. Ignacio experimentó que Dios era para él como un maestro, como un pedagogo, ¿no? Los escritos de los ejercicios espirituales, pues bueno, son un manual de pedagogía. Bueno, se puede aplicar el método y el vocabulario pedagógico a los ejercicios en su método, sus preámbulos, su petición, sus puntos, sus coloquios finales, el examen. Bueno, se puede construir metodológicamente una clase a partir de los puntos que aparecen en los mismos ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ¿qué os propongo ahora? Os propongo 10. He tomado 10. El número 10 parece que siempre tiene algo especial en nuestra cultura. ¿Sabe por qué el número 10 es tan... ¿Por qué el 10 y no el 11? ¿Por qué el 10 y no el... Por las manos. Como teníamos 10 dedos, pues ya lo perfecto eran los 10. Cuando uno empezaba a contar y llegaba hasta 10, pues parece que... Bueno, el 10 a ella nos ha quedado. Pues son 10. Evidentemente he tenido que dejar fuera otros 10 u otros 15 posibles aprendizajes, ¿no? Pero para una sencilla encuentro con ustedes que nos pueda abrir un poquito el gusto por intentar descubrir qué pedagogía, qué educación ignaciana puede inspirar nuestra labor como educadores, 10 aprendizajes vitales pueden ser suficientes, ¿no? Están tomados todos prácticamente de los ejercicios espirituales. El primer aprendizaje está directamente vinculado con el principio y fundamento. El primer aprendizaje es, mira, es muy sencillo. El primer aprendizaje es, Shema Israel, recuerda que tus alumnos son criaturas. Son hijos de Dios. Punto. El concepto alumno es tan fuerte que muchas veces ha funcionalizado a la persona pequeñita, al menor que tenemos delante. Y así como para nosotros, para el alumno, somos un profesor, que a lo mejor se olvida de que somos una persona, con nuestros problemas, con nuestros conflictos, con nuestras virtudes, somos un profesor. Para el profesor, el alumno, la persona es un alumno. El peligro es de reduccionismo, ¿no? ¿Qué nos dice la espiritualidad ignaciana? Recuerda, en tus manos cada mañana 25, 30 personas que sí están aquí en condición de alumnos,
son hijos de Dios, son criaturas a imagen del Creador. Este ejercicio tan elemental de hacer este ejercicio de recordar esto cada jornada, muchas veces puede cambiar la mirada y la actividad desde donde trabajamos y para qué trabajamos, ¿no? Mi mirada sobre las personas de cada día, que son criaturas. La anotación 5 de los ejercicios espirituales nos habla precisamente de esto. Los ejercicios espirituales como una metodología para poner al Creador en contacto directo con la criatura. Esto es un principio pedagógico básico, fundamental, metafísico, digamos. La metafísica no es algo práctico, directo, que transforma el mundo para hacer una mesa o un reloj, no, pero es muchas veces lo que da sentido a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la educación el profesor adquiere el rol del director o de esa persona que da los ejercicios espirituales. Tenemos la conciencia de ser mediadores en el proceso de formación, de una maduración afectiva, antropológica, psicológica y también espiritual de nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el primer aprendizaje? Bueno, somos colaboradores de un proceso de formación cuya iniciativa y protagonismo principal es del espíritu con cada una de estas criaturas, ¿de acuerdo? Yo creo que esto sería suficiente como para quedarnos el aprendizaje 1. Yo creo que aquí hay materia que podríamos trabajar con los educadores de nuestros centros, a lo mejor durante todo un trimestre. Trabajar esta conciencia, qué implicaciones hay detrás de esto, qué nuevas maneras de relacionarnos con los alumnos desde esta perspectiva que nos ofrece la antropología teológica, ¿no? Que somos criaturas. Bueno, el principio y fundamento de los ejercicios continúa hablándonos de la indiferencia. No es el momento para explicar la categoría espiritual de qué es la indiferencia, pero seguramente que ustedes por diversas razones ya lo conocen. Bueno, ¿qué hemos podido concluir que puede aportar la indiferencia al proceso educativo y pedagógico? Dejar a los alumnos en plena libertad. Dejar a los alumnos que realmente sean ellos quienes están llamados a ser. Que sean la persona y la criatura en el mundo y en la historia que Dios tiene pensados para ello. ¿Eso qué implica para nosotros como educadores? Respeto absoluto, distancia, prudencia, la libertad necesaria. Bueno, ahora todos estos términos, por desgracia, están muy connotados por todas las cuestiones que estamos viendo, pues de abusos, de excesiva cercanía, todas estas cosas. Aquí va por otra parte, va por otra línea. Es que el educador tenga conciencia de que, como dice la indiferencia en el texto de los ejercicios, tu relación con el alumno es tanto cuanto le va a ayudar a crecer y madurar. Tu relación con el alumno, tú tienes que ser consciente como educador y prudente como educador o educadora para que todo aquello que tú influyas sobre él, al menos en tu intención y en tu conciencia, sea para que esta persona crezca, madure, se desarrolle o aprenda los conocimientos de tu propia materia, ¿no? Esto es lo que nos da la indiferencia. Esto es lo que la espiritualidad le puede dar a la educación. Shema, recuerda que eres pedagogo, que eres mediación, y que esta mediación tiene que estar construida desde el silencio y el respeto absoluto, ¿no? Como el que da los ejercicios no puede influir en la experiencia espiritual del que los hace, sino que sencillamente es un instrumento dócil, ojalá que eficaz también en manos de Dios, ¿no? Pero permitir que los alumnos sean ellos mismos, ¿no? 5 años, los pequeñitos, 6, 7, 8 años, son vidas abiertas, cargadas de posibilidades, de sueños, de futuros, de proyectos. ¿Quién sabe lo que esa persona poco a poco va descubriendo que quiere ser en la vida? Y quién sabe lo que Dios tiene pensado y proyectado para esa persona, que ahora mismo pues tú estás en nada menos que en el rol de
de educador, ¿no? Por tanto, ¿qué nos ofrece la indiferencia a los educadores? Pues de vez en cuando chequear nuestros afectos, chequear nuestras relaciones con nuestros alumnos, tanto positivas, que todo el mundo puede tener, como no, en el aula, alumnos pues son más simpáticos, alumnas que caen mejor, bueno, como a veces puede pasar, ¿no? También puede haber que tú como educador, pues por diversas razones, tengas tus afectos negativos, podríamos decir así, pues por tradición o porque es una persona más incómoda en el aula, quién sabe por qué, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la indiferencia? Be aware, be consciente, sé consciente de qué está pasando, trata de ser lúcido con eso para que no influya ni demasiado positivamente, que puede ser un tipo de manipulación, ni obviamente de manera negativa, que pueda generar conflicto en los alumnos, ¿no? Revisar los afectos para ganar en libertad. Aprendizaje 1, el alumno es criatura. Aprendizaje 2, es una criatura abierta en el sueño de Dios y por tanto nosotros estamos ahí como espectadores privilegiados, llamados a lo que ellos quieran ser y a lo que Dios quiera que ellos sean, ¿no? El aprendizaje 3 es esa pieza preciosa, fundamental en la espiritualidad ignaciana, que no se la inventó San Ignacio, San Ignacio no se inventó el examen de conciencia, pero lo encaja de tal forma en los ejercicios espirituales que bueno, y la fuerza que tuvieron los ejercicios. Ahí aparece una mano, esta mano, el padre Nadal, que fue un primer compañero de San Ignacio y realizó toda una teoría sobre el examen. Usted decía que las manos tienen 10 dedos. Bueno, y cada una 5. Cada una 5. Y el padre Nadal se sirve de esta imagen tan sencillita para aludir a los 5 puntos del examen, ¿no? Que hemos aprendido todos. La presencia de Dios, la acción de gracias, la revisión de la jornada, la petición de perdón y la petición de gracia para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aparece en el examen. ¿Qué puede aportar el examen, ¿no? Y es darnos esta lucidez religiosa. No es solamente crecer en introspección, de que logramos un autoconocimiento más profundo desde un punto de vista freudiano o psicoanalítico, no va por ahí, sino que es una conciencia religiosa, ¿no? Que es caer en la cuenta de cómo Dios va pasando por nuestra vida. Bueno, ayer precisamente conversaba yo con un compañero jesuita sobre este punto, ¿no? ¿Qué potencia tiene el examen en el poder transformador de las personas? Transformador de conductas, transformador de hábitos, transformador incluso de afectos. ¿Y qué pasa en un aula de alumnos? Da igual que tengan 5 años, que 12, que 15, que 18, hasta donde termina el bachillerato. Una persona y un colectivo que se examina religiosamente se transforma. Se transforma a la luz del Espíritu, es decir, se evangeliza. Es decir, sencillamente se hace más como Jesús. Y eso parece que está muy comprobado en aulas y en dinámicas donde se trabaja. Esto es muy sencillo. Si en el aula un profesor, una educadora, una profesora con cierta periodicidad va animando a los alumnos a ir siendo un poco más lúcidos sobre qué ha pasado durante el día y desde esta clave de la consolación, aunque muchas veces no haya que usar estas palabras, o sí, no lo sé, pero en definitiva es, oye, vamos a ser lúcidos hoy para que la vida, para que nosotros pasemos por la vida, pero también para que la vida pase por nosotros, ¿no? Y vaya dejándonos huella. Bueno, pues esta es una parte del examen, ¿no? Que también puede plantearse, no desde una clave moral exclusivamente, ¿qué he hecho yo hoy pues contra los mandamientos de Dios? ¿O qué he hecho yo hoy que me pueda sonar a pecado? El examen de conciencia hace ya muchos años, gracias a un artículo precioso de un jesuita de los años 70, que dio una vuelta a la aproximación al examen. No se trata tanto de una revisión moral acerca de qué o cómo estamos haciendo, cuanto de
cómo está pasando Dios por mi vida y por mi historia. Y eso transforma, y eso transforma. ¿Y qué impedimentos o qué despistes, qué distracciones a veces le pongo yo al espíritu? Yo no estoy aquí para decirles cómo hay que hacer un examen de conciencia con niñitos de 6 años. De eso saben ustedes más que yo. A mí lo que me toca hoy es decir, ¿por qué no atrevernos a sistematizar esta práctica de la espiritualidad en el ámbito pedagógico? Bueno, yo solo puedo desde aquí animarles. Esto es muy jesuítico. Yo les animo, ustedes experimentan 2 o 3 meses y luego evalúan. Y luego vuelven a experimentar y vuelven a evaluar, y así se construye y se mejora la historia, ¿no? Bien, pues esta era mi pregunta. Hemos desarrollado, así como puede haber práctica personal del examen, de gente que personalmente haga su examen de conciencia, cómo no, ¿podríamos hablar en términos institucionales? ¿Puede un centro educativo, por qué no, al final de cada trimestre, pararse en sus departamentos, pararse en su equipo de gobierno y hacer este tipo de preguntas? Bueno, señores del equipo de gobierno, directores de departamentos, ¿cómo ha estado Dios presente en medio de esta enorme cuadra que es el Colegio del Salvador, con sus mílinos y tantos alumnos que hay aquí, con tanta vida? ¿No habrá pasado Dios de alguna forma? ¿O no? ¿O Dios cuando viene a la calle Avenida del Callao da un rodeo y se va por otra línea? Entonces, bueno, aquí el reto es, bueno, ¿qué pasa si hacemos este tipo de revisión de vida? No solamente proponerla a los alumnos y adentrarles en el hábito, si nosotros, como la responsabilidad que tenemos como directivos, como consejo de gobierno, como animador del centro, bueno, si nos atrevemos a hacer evaluaciones sapienciales, no solo las evaluaciones que el gobierno y el Estado nos exige que hagamos, y las auditorías que nos pasan, y las evaluaciones externas que tenemos en las universidades son también muy fuertes y muy exigentes. Estamos acostumbrados a evaluar todo, y evaluarlo muy exigentemente. Bueno, y otras cosas más del sentido, que son invisibles y que nadie nos va a pedir, pues muchas veces o no queremos o no sabemos evaluarlas, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestras reuniones sean competentes, eficaces, efectivas, rentables, provechosas. Hay muchos manuales sobre cómo hacer reuniones eficientes y eficaces, ¿no? Bueno, pero ¿y si además de buscar reuniones que solamente fueran esas, también, y si nos ponemos a evaluar y generar un hábito de reuniones cuyo fin sea generar más humanidad, más evangelio, y humanizar el centro en el que estamos, ¿no? Bien, basta del aprendizaje 3, pero es el aprendizaje sobre el examen. ¿Y qué potencia tiene el examen de conciencia, tal y como el padre Nadal lo había planteado con sus 5 deditos, ¿verdad? Pero yo creo que es una herramienta espiritual que puede dar una energía insospechada a los centros educativos, tomado pues en este caso de la espiritualidad ignaciana. Aprendizaje 4. Lo he titulado así, foco y atención. Alguien de los aquí presentes, supongo que bastante, sabe lo que es la oración preparatoria. ¿Puede levantar la mano alguien que lo sepa, por favor? La oración preparatoria. Leonardo Nardín, ¿usted se la sabe de memoria? Usted también. Espera. A que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente encaminadas a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Todas mis intenciones. Claro, si en el mes de ejercicios, en el retiro de 30 días, Ignacio pone esta oración preparatoria al comienzo de cada ejercicio, y un ejercitante hace 5 ejercicios al día, 30 por 5, 150 veces, que uno repite casi obsesivamente, que todas mis intenciones, el fin, todas mis acciones, lo que hago, y operaciones, todo el trabajo mental que pase por mi cabeza hoy, todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Ese es el comienzo de cada ejercicio. ¿Qué está buscando aquí Ignacio como pedagogo con la oración preparatoria? Foco y atención. No te despistes en la oración.
que todas tus intenciones y acciones estén rectamente, que tengas un fin, que tengas un foco, ¿no? El fin. Esto se me ocurría también para el centro educativo, para cualquier labor, ¿no? Cuando uno viene en el auto o en el metro hacia el colegio, pues puede tener su personal oración preparatoria. Bueno, voy a una jornada más. Vengo cargado de problemas, de mensajes, de WhatsApps, de correos, una dispersión enorme que tenemos hoy. ¿Qué nos da la oración preparatoria? Nos da foco. Oye, ahora empiezas una unidad nueva con este grupo, 50 minutos por delante, concéntrate. Es tu responsabilidad estar concentrado, entre otras cosas porque los chicos pagan mucha plata y no pagan para que tú estés despistado o despistada. Entonces, ya por una responsabilidad laboral, tú tienes que estar concentrado. Pero, ¿qué nos da la oración preparatoria? Bueno, pues es una defensa frente a tanta distracción, ¿no? La Ratio Studiorum 1599 fue el gran documento pedagógico de los jesuitas del siglo XVI. La gran reforma universitaria pedagógica de Bolonia del siglo XX se inspiró no poco en la Ratio Studiorum de los jesuitas, aprobada por el quinto padre general, el padre Claudio Acquaviva. La Ratio Studiorum ya pensó en esto para los alumnos y decía que antes de cada clase los alumnos tengan un breve momento de oración y de silencio. Es la oración preparatoria. ¿Para qué? Pues bueno, los niños vienen del patio, del recreo, de jugar, del pasillo. ¿Y qué necesitan? Necesitan foco y atención, ¿no? Entonces, estoy aquí y ahora, con este alumno, en esta reunión, con este paper, con esto. A lo mejor es aburrido y me gustaría estar en otro sitio, ¿no? Pero la oración preparatoria nos ofrece esta escuela del control mental. Para Ignacio el control mental, que él llamó el control de los pensamientos, pues como sabéis es un hilo fundamental en su proceso personal y en el discernimiento, ¿de acuerdo? Y en el discernimiento. ¿A qué va la oración preparatoria? En nuestra vida, en nuestros momentos, pues puede haber diversas experiencias, colores, tamaños, pero ahora lo que nos importa es uno. ¿Hacia dónde va la oración preparatoria? Bueno, ¿cómo ayudar también hoy a nuestros alumnos en medio de una cultura donde la tentación de la dispersión es tan grande que nos recuerda la espiritualidad? Así como para buscar a Dios en la meditación hay que concentrarse, Ignacio creía que de 60 minutos que uno está creyendo que está rezando, 60 minutos que uno cree que está rezando, probablemente de esos 60 esté concentrado en la oración unos 15 o máximo 20. ¿El resto qué es? El resto, distracciones. El resto son distracciones. Entonces, ¿para qué está la oración preparatoria? Para volver al centro. Cuando uno se distrae, ¿dónde me he ido yo? Hay que volver. ¿Y cómo volvemos? Con la oración preparatoria. Es como un mantra que nos devuelve a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recuerda la espiritualidad? Bueno, es como una metodología de la concentración, ¿verdad? Que nosotros también como educadores estamos obligados también a plantearnos, no solamente una tarea para los alumnos, sino evidentemente toda esta pedagogía espiritual que brota de los ejercicios, pues cómo no, pues está para los estudiantes y los educadores, ¿no? ¿Cómo educar para la concentración? ¿Cómo educar para evitar la dispersión? El padre Adolfo Nicolás, el anterior padre general de los jesuitas, hablaba de esto. Nos notaba a los jesuitas, y esto lo puedo decir porque no hay jesuitas en el aula, el padre Adolfo Nicolás notaba a los jesuitas distraídos. Y decía, la compañía de Jesús que no se distraiga. Necesitamos, decía él, foco, concentración y profundidad, que son las dos grandes tentaciones de la cultura moderna. La dispersión y la superficialidad. Entonces, y esto en la educación, ustedes que están con chicos, con adolescentes, bueno,
también los universitarios y también los docentes, muchas veces nos pilla muy distraídos la vida, ¿no? Entonces, este es el aprendizaje del foco y de la profundidad. Aprendizaje 5, la reconciliación. He hecho un cálculo. Un alumno se pasa al año académico unas 1.600 horas en el colegio. Unas 1.600 horas. He llamado al colegio locus emotionalis. Así en latín las cosas parece que es más verdad. He llamado al colegio lugar emocional y creo que es verdad. Creo que, hasta donde yo conozco, no hay un lugar donde haya más concentración de emociones por metro cuadrado y por segundo cuadrado que en un colegio, porque los niños y los adolescentes son fundamentalmente emoción, ¿verdad? Emoción. Entonces, donde hay emociones, relaciones, una vida muy junta, 25, 30 niños, niñas metiditos en el mismo aula, hay roce, bueno, tiene que haber conflicto. Los conflictos ahí están, ¿no? Entonces, la primera semana de los ejercicios nos trata de este tema, nos trata de la reconciliación. Es la experiencia del pecado, de la misericordia y de la reconciliación, ¿no? Entonces, no podemos ser ingenuos. Aquí que ha habido gente que ha sido director y rector muchos años, en este centro hay conflictos, ¿no? Entonces, a veces los alumnos se pelean entre ellos, discuten, ¿verdad? Hay conflictos entre alumnos. Hay a veces conflicto entre alumnos y sus familias, problemas dentro de la familia, hay conflicto, y el conflicto familiar entra en el aula, y esta niña, este niño está triste, ¿qué pasa aquí? Hay que ver qué pasa. Y muchas veces el conflicto familiar que entra en el aula y influye. Hay conflictos entre alumnos y profesores, entre profesores y alumnos. Hay conflictos entre profesores y profesores, ¿verdad que sí? Entre profesores y padres, este padre que se entromete demasiado, o este profesor que no hace caso a mi hijo, este tutor que no entiende el problema, conflictos entre padres y profesores. Hoy hay conflictos verticales, este jefe de departamento que no se entera, que no me entiende, hay que ver qué tontería se le ha ocurrido, ¿verdad? Es que este director de aula, este director de etapa, hay conflicto. Si usted trabaja en el mismo centro durante 35 años o 40, porque le han contratado muy jovencito, pero usted se cree que va a estar 40 años en un sitio sin un conflicto. Eso es una ingenuidad pensar. En un lugar tan emocional, tan lleno de emociones como es un colegio, vamos, hombre, usted es un ingenuo. Antes o después usted va a ver. Yo llevo 23 años en una universidad. He tenido mis conflictos con colegas, con alumnos, con profesores, con directores, con rectores. Bueno, entonces el tema no es que no haya conflicto, ¿no? Nos queda que algunos, por grupos, hay conflicto por todos lados. Entonces, ¿qué nos enseña e inspira la espiritualidad ignaciana? El tema no es evitar el conflicto. Podemos, hombre, crecer en prudencia y ser más delicados en las palabras, en los gestos, en las relaciones, pero por mucho que nos esforcemos, un pequeño patinazo vamos a tener, ¿no? ¿Qué nos enseña la primera semana de los ejercicios? Bueno, el conflicto está. El tema es entonces cómo gestionar el conflicto, ¿no? Porque los ejercicios nos enseñan a detectar el conflicto, el pecado, poder analizarlo con paz y con lucidez y asumir la responsabilidad de la culpa que me corresponda, y hay todo un proceso, ¿no? Desde el conflicto hasta la reconciliación, el pedir perdón. Bien, pues, ¿cómo introducir este elemento tan fundamental de la vida humana, como es la gestión del conflicto, en un ámbito educativo y escolar donde, por otra parte, estamos tan expuestos al conflicto, ¿no? Bien, yo no voy a diseñar protocolos del perdón. A mí lo que me corresponde desde la espiritualidad es animar a los centros educativos a generar protocolos y espacios de reconciliación. No solamente porque llevemos una vez a la semana a los chicos a la capilla y puedan confesarse,
allí, si es que todavía esa práctica continúa en los centros y tal, que será muy saludable, pero esto es otra cosa. Esto es cómo pensar espacios y protocolos de reconciliación, ¿no? A nivel un poquito más institucional. Bueno, entre otras cosas, se podría incluir al final de cada curso un acto de reconciliación, ¿por qué no? Esto se me ocurría a mí un día paseando, digo, y además del acto de graduación, donde los chicos se ponen el saquito y la corbata tan elegantes, y las chicas también se ponen de peluquería, muy guapas, y es un acto de graduación como Dios manda. Bueno, esto es graduarse en otro aspecto, ¿verdad? ¿Cómo introducir la dimensión de la reconciliación en el ámbito educativo? Bien, yo creo que sí, que no poco de la vida de un centro educativo cualitativamente ganaría en humanidad, en dignidad, en respeto, en tantas cosas, si abriéramos espacios para la reconciliación. Que no dependiera solamente de psicologías particulares. Esta persona es más extrovertida, esta persona pues es más humilde y no le importa pedir perdón. No puede depender de eso. Aquí yo creo que el reto, el padre, ¿cómo se llama este? El padre general de la compañía, ¿cómo se llama? Arturo Sosa. Estaba viendo si estaban atentos, sí, es padre Arturo Sosa. Arturo Sosa, cuando se inauguró, cuando se fundó, por así decirle, la YAJU, la International Association of Jesuit Universities, que tuvo lugar en Deusto hace unos años, insistió mucho en este punto. Y dijo el padre Sosa, sería mi deseo, es mi deseo, que las universidades jesuitas ahora se focalicen y sean plataformas de reconciliación. No solamente porque medien en conflictos internacionales, como se pueda estar haciendo, sino que ellas mismas sean lugares y generen espacios y dinámicas de reconciliación. Bien, todo esto viene de la primera semana de los ejercicios. La creación, la indiferencia, el examen, la reconciliación. La petición de segunda semana de los ejercicios es el conocimiento interno. El conocimiento interno. Conocimiento interno un poquito más afectivo, el conocimiento interno de Jesús, no solamente saber cosas sobre Él, sino afectarse por su persona, por sus valores. ¿Qué tiene que ver el conocimiento interno al que se refieren los ejercicios con el proceso educativo? Pensando un poco sobre este punto, a mí se me ocurrían tres cosas. Este es el conocimiento externo de esta plataforma, ¿verdad? Podemos imaginarnos lo que hay dentro, pero lo conocemos por fuera. Bueno, puede haber un conocimiento del mismo conocimiento, un conocimiento interno del mismo conocimiento. Es cuando trabajamos con el alumno no solamente para que asimile unos conocimientos, sino que también para que se dé cuenta, a lo mejor, ese conocimiento de dónde viene, para qué sirve, cómo le afecta o no interiormente. Muchas veces el conocimiento interno de las disciplinas, atención a esto, el conocimiento que el alumno vaya adquiriendo de las disciplinas es lo que va despertando su vocación. Su vocación. El alumno empatiza, el chico, la chica empatiza con un saber más que con otro, por lo que sea. ¿Por qué? Porque ese saber tiene repercusiones internas. A mí lo que me mueve y me fascina son las matemáticas, pero cuando tengo un poema delante es que no sé qué hacer con él. Bueno, aquí empieza a haber algo. Cuando yo estaba en tercero de BUP, que era entonces primero de bachillerato, los padres jesuitas nos llevaron de convivencias. Éramos un grupo de 20 o 30. Y un chico, compañero mío, amigo, tenía clarísimo que su vida iba a ser veterinario. Ya de pequeñito jugaba con las ranas, iba a los charcos del colegio, le gustaba cazar ranas y meterlas en un bote. Y este chico dijo en aquellas convivencias, dice, no, yo voy a ser veterinario. Mi pasión son los animales y quiero ser veterinario. Bueno, pues ahora lleva 25 años ejerciendo de veterinario en un pueblecito del norte de Asturias.
Eso es vocación. Eso, tenía más clara su vocación de veterinario que yo de jesuita. Y digo, luego, para que hablen de qué cosa es la vocación, ¿verdad? El conocimiento interno del conocimiento. El conocimiento tiene una dimensión pasional, tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión que va mucho más allá del necesario aprender conceptos y relacionarlos. Y esto en el proceso de aprendizaje es fundamental. Si somos profesores y somos tutores, también nos pagan para esto. También forma parte de nuestra vocación sintonizar con el conocimiento interno que los alumnos van logrando de lo propio conocimiento que van aprendiendo. Ahí se va fraguando toda una vocación, ¿verdad? Pero el conocimiento interno tiene también que ver con el alumno, para más quererle, ¿no? Y mejor respetarle. El problema ¿cuál es? Muchas veces que no hay tiempo. Si ustedes son tutores de 25 o 30 alumnos, es muy difícil dedicar tiempo y seguirles, a conocerles interiormente. Bueno, pero a veces basta una intención, una sensibilidad abierta para ver que el alumno que tienes es mucho más que un resultado académico. Este no me da problemas porque aprueba todo y pasa bien. Bueno, espere, que esta persona es mucho más compleja que un boletín final de resultados académicos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento interno del conocimiento, el conocimiento interno del alumno, y después, cómo no, animarles a entrar en un conocimiento interno del mismo mundo en el que viven. Ojalá que la realidad de Buenos Aires signifique algo distinto para un pequeñito de 6 años, y que después de 10 años en este colegio, bueno, ha pasado por un centro encarnado en un contexto político, social, económico, cultural, ¿no? Y eso tiene que ver también con el conocimiento que se va transmitiendo en el centro educativo, ¿no? Un conocimiento interno del mundo en el que está y en el que vive. Es la misma realidad que vimos antes, pero por dentro, ¿verdad? Por dentro. ¿Cómo entrar como educadores con respeto en esta interioridad del mismo conocimiento y de las personas? Vamos terminando un poquito ahora. El Rey Eternal. Esta es la meditación del Rey Eternal. ¿Qué quiere decir esto? Empatizamos ahora con el conocimiento uno, con el aprendizaje uno del principio y fundamento. Este es nuestro alumno. Nuestra alumna abierto al futuro. Son todo posibilidades. Yo no sé ustedes, pero yo ya he recorrido esto. Yo ya estoy aquí y ya me voy a jubilar aquí. Para mí ya no hay más flechas ni más posibilidades. Estoy contenta en la que estoy. Yo ya tengo un itinerario, pero un centro educativo se van abriendo muchas posibilidades para nuestros alumnos, ¿no? Y entonces, preparando esto, me venía una cita de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía, mucha gente les fascina y se queda fascinada por lo que hacemos, por nuestro trabajo, con los leprosos, con los pobres, con los mendigos. Pero dice, nuestra vocación solamente es una. Dice, nuestra vocación es el amor. Esa es nuestra vocación, que después se articula por... Bueno, esto es lo que nos dice la experiencia espiritual de los ejercicios, que en la meditación del Rey Eternal nos dice eso. Todos tenemos una vocación y todos tenemos un plan y un diseño de Dios para nuestra vida. Eso es lo que nos dice la espiritualidad. Bien, este principio general de la espiritualidad, ¿qué puede inspirar en un centro educativo? Pues casi todo. Con este aprendizaje podíamos tener un ciclo de 10 conferencias, solo con este aprendizaje. Pero Agustín no nos va a permitir esto, ¿verdad? Bueno. Es el aprendizaje, bueno, que brota de un estilo, las instituciones que nos confesamos católicas y que nos reconocemos católicas y en este caso ignacianas, pues bueno, nuestro talante y nuestro modo de proceder, pues procede de una relación con Jesús de Nazaret, invisible. Los profesores no van por ahí contando en el colegio, pero está de fondo esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué capta el alumno de todo este sentido y de esta vocación que hay en el centro, ¿no? Bueno, ¿a qué está llamada esta persona? Es lo que nos recuerda este aprendizaje. Así como en la llamada del Rey Eternal, Jesús le dice, ¿no?, al ejercitante, quien quiera
venir conmigo, ha de trabajar conmigo y vestir como yo y comer como yo, ¿no? Y trabajar como yo y padecer como yo. Descubrimos que en los ejercicios el ejercitante tiene una vocación, el seguimiento de Cristo. Bueno, mutatis mutandis, en el centro educativo, nosotros deberíamos tener estas preguntas como un eco de fondo, ¿no? ¿Esta persona a qué está llamada? ¿Cómo podemos, como educadores, ayudar a lo largo de estos 10 o 12 o 15 años que estas personas están con nosotros? ¿Cómo podemos ayudarlas a este niño de fondo, aunque saque un 7 en matemáticas, un 5 en literatura, de fondo en su vida qué hay? ¿Qué tendrá Dios pensado o soñado para esta criatura, ¿no? Y por tanto, cómo poder, hasta la medida de nuestras posibilidades, a veces modestas, ¿no?, ayudar a plantear este tremendo proceso vocacional en las vidas de las personas, ¿no? Pero la pregunta es esa. Yo trabajé poquitos años en un colegio, en tercero de BUP, entonces el primero de bachillerato, y ya los chicos apuntaban hacia qué estudiar. Y también caes en la cuenta de con qué criterios los mismos chicos y o sus familias plantean esta pregunta. Muy pocos, evidentemente, se plantean en esta clave teológica o religiosa un futuro, menos con 16, 17, 18 años. Pero nosotros, creo yo, que tenemos la responsabilidad, siendo honestos con nosotros mismos, de tener esta pregunta de fondo. Bien en su dimensión humana más profunda, esta persona, ¿qué es lo que llena su vida? ¿Qué es lo que si esta persona lo que realmente quiere es dedicarse a la música y ser pianista, pues eso hay que captarlo, hay que escucharlo, hay que favorecerlo y luego, si se puede, posibilitarlo. Pero realmente parece que esta persona ha sido puesta en el mundo para tocar el piano y para hacernos a todos la vida más alegre y más feliz, y ojalá que sea una gran pianista en su vida. Estupendo. Este niño ha nacido para ser médico, o que tiene una voz, lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que nos inspira al Rey temporal, ¿no? En definitiva, con tantísimos alumnos como tenemos cada día en nuestras aulas, ¿cuál es el sueño de Dios para cada uno de ellos, ¿no? Porque mirad, yo creo que los colegios tienen ya una vocación. Todo centro educativo confesional tiene un ideario. Ustedes no tienen un ideario en sus centros educativos, una filosofía de empresa que define quiénes son las religiosas de Jesús María o quiénes son los religiosos de la Compañía de Jesús, y cuando el papá entra, hace la página web, clic ahí, se entera de la filosofía de esta empresa, ¿no? Todos los centros tienen una estructura vocacional que el director, evidentemente, o directora tiene que conocer para que el rumbo de la nave no se le desvíe. Y al final queremos un colegio pues para la justicia, un colegio para la misericordia, un colegio para una sociedad más digna, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la vocación de Mateo, ¿no? De Mateo. ¿Seré yo, Señor? Pues sí, ven, sígueme. Pero yo, sí, tú. Bueno, pues esto es un poquito de fondo lo que está en todos los procesos vocacionales de nuestros alumnos. El aprendizaje de la vida oculta. Bien. Yo una vez puse esta escena con un grupo de profesores y no voy a hacer la pregunta ahora para que nadie se sienta incómodo ni incómoda, pero no sabían lo que era. Yo les puse esto y estaba esperando que me respondieran, por ejemplo, ¿esto qué representa? La vida oculta de Jesús. ¿Y los personajes que están ahí, quiénes son? María, José y Jesús. Jesús es el que está de pie con el mandil. No, es el que está... Oh, muy bien. Agustín, medio punto más, se lo ha respondido. Pues me he encontrado con gente que, bueno, yo me di cuenta entonces de que la cultura elemental religiosa era muy baja en algunos de nuestros centros educativos, que no identificaban esto como una escena de la vida de la Sagrada Familia, ¿no? Pero esta es nuestra vida oculta, esto es nuestro día a día en el centro académico y en el colegio. Lo normal es que no haya cosas extraordinarias y que nuestra vida esté hecha de rutinas, de horarios, de mismas gentes, mismos pasillos, mismas aulas,
La espiritualidad nos habla de que no ocultéis la vida oculta. No ocultéis la vida oculta. Es el título de un precioso artículo del padre Goldenbach. Muy bien, está Nora. No ocultéis la vida oculta. Para mí esta es una de las meditaciones y contemplaciones centrales de los ejercicios, ¿no? Ver que nuestro seguimiento de Cristo se juega en la vida oculta, bueno, en la vida de cada día. ¿Qué tiene que, o qué puede... Uy, ¿qué es esto? El Colegio del Salvador. Bueno, pues no, esto es Nazaret. Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. El espíritu que anima esta escena es el mismo que anima este precioso centro del Colegio de Buenos Aires del Salvador. Esto tiene mucho de Nazaret y de vida oculta. Nosotros como educadores también hemos de entrar en la dinámica espiritual de la vida oculta, pues donde un alumno, después de 12 años, es posible que se haya pasado 20.800 horas. 20.800. ¿Qué hemos hecho con 20.800 horas? Con estos niñitos que se gradúan ahora con 18 años y han estado en estas paredes, ¿no habremos influido de alguna forma? 20.800 horas. Si Messi en 90 minutos ya nos puede transformar la vida, ¿verdad? Con 20.800 horas de Nazaret. Digo, qué mística hay ahí, qué pasa por estas aulas, ¿no? ¿Qué aprendizajes se pueden considerar que forman parte de la vida oculta? ¿Qué valores, aparte de matemáticas, lengua, física, química, literatura, lo que cada uno aprenda? Esto es invisible. Esto es lo que es invisible, que no se ve, que Secretaría no te pone una nota en un acta, pero aquí nos jugamos mucho también en el... Esto es lo que inspira la espiritualidad de la vida oculta, que no es solo para meditarlo 10 minutos en un día, en un retiro, que la vida... No. Esto es para que vivas tu día a día desde esta espiritualidad de la vida oculta, porque aquí se fragua la persona. Todo esto que no va a aparecer, ni lo van a pedir como nota para entrar en una carrera universitaria, pero esto es lo que la espiritualidad ignaciana también quiere aportar al proceso educativo y pedagógico, ¿verdad? Los valores de la vida oculta, en definitiva, ¿no? El penúltimo aprendizaje, pues vamos ahora a la tercera semana de los ejercicios. Es todo lo que tiene que ver con el dolor. ¿Cuántas personas trabajan en este centro? Más o menos. Administrativos y profesores, más o menos. 200 personas. 200 personas. ¿Y cuántos alumnos? Más o menos. 1.100 más 200, 1.300 personas. 1.300. El dolor, el sufrimiento, es radicalmente humana y universal. Nadie en esta aula puede decir que nunca ha sufrido. Todos sufrimos. Antes o después, el sufrimiento y el dolor nos toca. Físico, espiritual, social, relacional, pero el dolor nos configura. Y es una realidad que en el proceso educativo no podemos obviar. No podemos decir, esto no va con nosotros. No podemos generar alumnos que vayan por la vida pensando que es que los alumnos de este centro educativo no sufren, esto no va con nosotros, ¿no? En este colegio, yo acabo de llegar, antes de ayer, pero vamos, estoy segurísimo que aunque estemos de vacaciones, en este colegio hay sufrimiento. 1.300 personas, tantas circunstancias. Entonces, esta es una afirmación que se puede afirmar sin haberlo comprobado empíricamente. Pero vamos, ¿están ustedes de acuerdo? Alguien sufrirá en este colegio, de alguna forma, por alguna razón. Bueno, entonces aquí la pregunta, como siempre, es ¿qué puede decir la espiritualidad a la hora de gestionar el dolor en un centro educativo que muchas veces puede ser especialmente relevante porque la gran mayoría de estas 1.300 personas son muy vulnerables, son menores, son pequeñitos.
y no tienen capacidad de autogestionar su propia situación. Necesitan un tutor, un papá, una mamá, una profesora o profesora que les ayude a comprenderles qué pasa, que les dé la mano y que les ayude al salir. Si no, el dolor se experimenta, se constata y la persona se puede bloquear ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta aquí es, en tercera semana, la tercera semana de los ejercicios espirituales, hay una pedagogía del dolor y cómo gestionar el sufrimiento, ¿no? Bueno, esto nos inspira, nos ilumina. ¿Cómo pensamos la gestión cotidiana del dolor en nuestro centro? Hay centros que dicen, aquí ya tenemos un psicólogo o una psicóloga. En un pasillo, en una puerta, dice psicólogo, suficiente. ¿Eh? Todo lo que tenga que ver con conflicto, dolor, pum, pum, va a esa puerta. Está bien. Yo creo que sí, que está bien. Es mejor eso que su contrario. A todas luces me parece insuficiente. Porque la gestión, la formación del sufrimiento, el acompañamiento del sufrimiento es algo que nos afecta a todos. Tal vez más directamente a esa figura que llamamos tutor, aquí también usan el mismo término, por el tutor, tutora, ¿no? Y entonces, pero tampoco podemos desviar la responsabilidad porque ya tenemos un psicólogo o ya tenemos una tutora, no. Entonces, aquí la pregunta es muy, muy exigente. ¿Cómo nos formamos para detectar? Si no lo detectas, ¿estás distraído o qué pasa? El centro mismo, yo creo que tiene que tener sus radares para detección del dolor, del sufrimiento. Una vez en Madrid, un radar me quitó muchos puntos del auto porque pasaba con la moto demasiado rápido y yo no había detectado el radar, pero el radar sí me había detectado a mí, evidentemente. Y al poco tiempo, unas multas y etcétera. Entonces, lo primero que tiene que hacer el centro es gestionar medios para la detección del dolor. No solamente detectar las faltas de disciplina o las ausencias de clase, sino, bueno, cómo toda una institución se hace sensible al dolor, lo detecta, lo acompaña e interviene eficazmente. Aquí hay un problema. Detecto en este niño, en esta niña, este comportamiento, esta agresividad, esta ansiedad, estos nervios, esta falta de relacionalidad, esta introversión desproporcionada, estos principios de depresión. Bueno, tú que eres educador y educadora, todo esto te tiene que ser familiar. No solamente preocúpate de que asimilen bien el conocimiento que toca para hoy, sino hay todo aquí de cómo nos formamos con los alumnos, ¿no? Pero estos no son niños. Esto es otra asignatura pendiente. Esta es otra asignatura pendiente. ¿Qué pasa entre nosotros, no? En todas las empresas hay personas que se llaman invisibles. Invisibles. Tienen el despacho en una esquina, nunca han sido directoras ni responsables de nada, son trabajos secundarios que a veces son más bien de no irrelevancia, pero esto para mí también es otro punto donde la espiritualidad puede, que son personas que a lo mejor llevan trabajando en el centro con nosotros y nadie se ha fijado en que aquí hay, y a lo mejor hay sufrimiento, hay soledad, hay incomprensión, puede haber desde falta de valoración, de motivación, y ahí está. Bueno, entonces, la espiritualidad puede ser como un eco para el centro educativo, decir, ojo, hay una tercera semana que habita en toda plataforma institucional y que si queremos ser mínimamente fieles a nuestra vocación cristiana y en este caso ignaciana, no podemos ignorar, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo estar atentos para detectar? Porque el dolor se esconde. Nadie va a ir por el colegio muchas veces, no,
no está bien visto sufrir, no está bien visto tal. Entonces muchas veces son realidades que tienden como a sumergirse, ¿verdad? Bueno, este es otro tema. Y me gustaría terminar el último aprendizaje, pues ya de una hora, el último aprendizaje está inspirado en esa contemplación tan mística y tan preciosa que pone San Ignacio al final de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Bueno, sí, a mí me ha tocado estudiar mucho esa mística, esa exegéticamente, místicamente, retóricamente. Vale, muy bien, muy bien. La pregunta bueno, esa contemplación lo que viene a decir, por si no estáis muy familiarizados, es que en definitiva Dios está presente en todo momento y circunstancia. Dios habita, trabaja y labora en todas las criaturas. Está en mí, sensando, vegetando, dándome a entender, haciéndome entender. Y es la presencia un poquito de Dios. ¿Reconocen esta playa? Es una playa preciosa del norte de España, de Asturias. Yo he veraneado aquí, está tomada desde la terraza de mi casa, de la casa de mi mamá, se entiende, ¿verdad? Acá hay una foto, hay unos atardeceres preciosos. Si sigues caminando así, llegas a Buenos Aires, que estaría allí abajo, ¿verdad? Bueno, pero esto es. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta mística de que Dios está en todas partes, contemplativos en la acción, en todo amar y servir? Son eslóganes que tenemos por ahí, ¿verdad? Bien, es la contemplación de la belleza del mundo y cómo, por tanto, ayudar a nuestros alumnos a crecer y madurar en esta mística religiosa, ¿no? Que el mundo es creación de Dios, que el mundo está bien hecho, que hay guerras y desastres y dolor, pero vence la bondad y la belleza de Dios, ¿no? Que crecer en nuestros centros es crecer en la alegría del cristianismo, en la bondad incuestionable de la persona humana y del mundo, en la libertad fundamental de la persona. Es decir, la contemplación para alcanzar a Dios es para nosotros como un eco de que el mundo es algo sagrado. Y por ser sagrado y venir de Dios es algo bello y bondadoso, ¿no? Y en este optimismo, ¿cómo ayudar a educar a nosotros? ¿Y qué pedagogías desarrollar? Ahora que la ecología pues es un valor fundamental en nuestra cultura. Bueno, la belleza, el cuidado de la creación, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, pero no solamente es eso, es ir más allá de todo eso para decir, bueno, una relación humana, la resolución de un conflicto, el poder ayudar a los otros, el trabajar por la justicia, el optar por la misericordia, el encontrarnos en un momento de oración, el dar gracias a Dios por la vida. Bueno, la belleza y la bondad del mundo, ¿no? Pues esto es el conocimiento que nos da el currículum de las matemáticas o la literatura, lo invisible que nos lo da la filosofía, el amigo de la sabiduría, o la espiritualidad, ¿no? Que nos abre la trascendencia. ¿Para después qué? Para después optar por un compromiso con la historia. Porque esta contemplación, dice Dios, trabaja y labora para sostener el mundo, ¿no? Para sostener el mundo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Creemos entonces que la espiritualidad ignaciana puede ser inspiradora de un proceso pedagógico educativo? Yo creo que sí. Hay detrás una visión del hombre, una antropología que ya hemos visto. Hay una imagen de Dios, de cómo se relaciona con nosotros y el Dios providencial que acompaña. Los ejercicios como inspiradores de unos modos de relación entre nosotros, entre los colegas, entre los alumnos. Los ejercicios que pueden inspirar un modelo educativo, una manera de entender la educación, ¿no? Bueno, inspiradores de una vida espiritual para ser vivida en el colegio. Esto, repito, no tiene nada que ver con que tengamos que hacer más meditaciones e introducir más eucaristías. Ahí la prudencia y la discreción de cada centro pues tendrá que ver lo que más conviene. Pero creo que este diálogo entre espiritualidad y educación pues tiene que ver con este aspecto, ¿no? De cómo dejarse permear y cómo dejarse influir por los principios de la espiritualidad. El criterio real de nuestras universidades, podemos leer colegios,
radica en lo que nuestros estudiantes lleguen a ser. Después de 20.800 horas, estas personas, ¿hacia dónde van? ¿Y de qué forma les hemos respetuosamente influido para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean? Bueno, pues muchas gracias. Muy bien.